Comenzamos a grabar. Bueno, continuamos la lectura y comentarios de Max Heindel, colección de Unimi. Estamos en el capítulo 3, el sacramento de la comunión, primera parte. Para alcanzar una completa comprensión del profundo y aventajado alcance y significado de la forma en que el sacramento de la comunión fue instituido, es necesario considerar la evolución de nuestro planeta y del hombre compuesto, así como la química de los alimentos y su influencia sobre la humanidad. Si querés, sigo. Bueno, En gracia de la claridad, recapitularemos brevemente las enseñanzas rosacruces relativas a los puntos a discurrir. Se pueden encontrar tratadas extensamente en el concepto Rosacruz del Cosmos y en otros trabajos nuestros. Los espíritus virginales que componen ahora la raza humana comenzaron su peregrinación a través de la materia en los albores del tiempo y por el roce de la existencia concreta. Sus fuerzas latentes pueden ser transformadas en energía motriz como poder anímico utilizable. Tras velos sucesivos de materia más densa cada día, fueron adquiridos por los espíritus en su involución durante los períodos de Saturno solar y lunar. Así fue separado cada espíritu de los demás, y la conciencia que no podía penetrar en la materia a través de su muralla y comunicarse con los otros, se vio obligada a entrar de nuevo en sí misma, y al hacerlo así, se descubrió a sí mismo, entre comillas. Así adquirió la propia conciencia. Una posterior cristalización de los mencionados velos tuvo lugar en el período de la Tierra durante las épocas polar, hiperbórea y lemúrica. En la época atlántica, la mente fue añadida como un punto focal entre el espíritu y el cuerpo, completando la constitución del hombre mixto o compuesto, quien entonces fue equipado para conquistar el mundo y producir poder anímico por medio del esfuerzo y de la experiencia, teniendo cada uno libre albedrío y libertad, excepto en lo que le limitan las leyes de la naturaleza y sus propios actos anteriores. bueno, tenemos que decir que esto es a grandes rasgos exactamente así, o tendría que ser así, que tenemos que tener libertad para ejercer nuestra capacidad de decidir y, y precisamente a partir de las decisiones que vamos tomando y de las acciones que resultan de nuestras decisiones, que propiamente se pueden decir que son del espíritu humano, que saca conclusiones en la región abstracta del mundo del pensamiento acerca de los acontecimientos de la vida y decide por qué camino tomar, y eso trae consecuencias, que trae consecuencias materiales y también trae consecuencias morales. Y esas consecuencias producen beneplácito o producen dolor. Y el motivo de esto es que para que se pueda seguir profundizando en aquellas que producen un bienestar espiritual y para que se tener una alerta de no continuar por el camino que produce dolor. Pero también tenemos que decir que esta libertad se ve circunstancialmente restringida, porque la humanidad se puede considerar como todo, como una unidad, y tenemos que establecer reglas entre nosotros para poder coexistir sin producir caos.
bueno, como también hay gente que ejerce su libre albedrío con deseo de poder y el poder implica llegar a dominar a otra gente, a veces se extralimitan en el ejercicio de controlar y dirigir la vida de otros, vulnerando lo que tendría que ser algo muy preciado, que es la libertad. En el Génesis, Dios le dice al ser humano, a Adán, que está representando a toda la humanidad, le dice que eh, tiene que señorear sobre todo lo que hay en la tierra. Pero eso también implica una responsabilidad, implica eh, no permitir que otros ejerzan ese señorío y uno dejar en manos de otros la dirección. Uno tiene que ir comprometiéndose con los asuntos de la vida natural y de la vida social para poder llegar a producir el resultado que se espera de nosotros, que es traer la justicia del reino de los cielos de forma permanente a este mundo físico. Es un largo proceso, muy lento para la mayoría, pero se puede acelerar mucho por el proceso de la iniciación. Bueno, eso con respecto Una a la ley. pregunta, porque también Sí, puede pasar que el espíritu no tenga ninguna ni beneplácito ni dolor, solo quede ahí como expectante. Digo, no todas las acciones tienen, ¿no? sí, pero de alguna forma hay una un reconocimiento. También puede suceder que el individuo sea verdaderamente indiferente y lo que quiera es tener un pasar de comodidad y no se compenetra con las cosas de la vida, pero se va compenetrando, va poniendo su inteligencia y su sentimiento en los asuntos de la vida, se van produciendo, aunque sea pequeñas alegrías o si no se da una alegría, por lo menos es un reconocimiento de que ha sido un proceder correcto. eh, y eso se va dando, y cuanto mayor conciencia se va tomando de lo correcto del proceder de uno, si uno puede también fomentar un sentimiento acorde con eso, por medio de la alegría, por el buen obrar, también se vaya fortaleciendo ese bien obrar, eh, es mucho mejor. A veces pasa que el estado vibratorio de esta expresión química del mundo físico en la que estamos hace que los sentimientos no se manifiesten, sino que sencillamente se hace, pero no se manifiestan. Pero esos sentimientos se van a dar, tarde o temprano se van a dar, porque aunque sea después de la muerte, se genera, después del ingreso en el mundo del deseo, todo va a ser sentimientos, ya sea de dolor como de placer. Y nosotros tenemos la oportunidad de, sabiendo eso, poder fomentar, abrir el corazón a esos sentimientos de alegría por el bien obrar y también de pesar por las acciones equivocadas. Pero es cierto, muchas veces estamos como amortiguados en cuanto a la vivencia de esos sentimientos. Durante esta evolución del hombre en formación, grandes jerarquías creadoras guiaron cada uno de sus pasos. Nada fue dejado al azar, incluso el alimento que comía fue escogido para él, a fin de poder obtener el material necesario y apropiado con el cual edificar los diferentes vehículos de conciencia imprescindibles para cumplir el proceso del desarrollo del alma. La Biblia menciona los diferentes pasos, aunque coloca mal a Nimrod, al simbolizar con él a los reyes atlantes que vivieron antes del diluvio. En la época polar, el hombre estaba constituido de materia mineral únicamente.
Así Adán fue hecho de tierra, esto es, en lo referente a su cuerpo. En la época hiperbórea, el cuerpo vital fue añadido y así su constitución llegó a ser como la de las plantas. Y Caín, el hombre de aquel tiempo, vivió de los frutos de la tierra. La época lemúrica vio la evolución de un cuerpo de deseos, el cual hizo al hombre como los animales actuales. Entonces la leche, el producto de animales vivientes, fue añadido a la dieta humana. Abel fue pastor, pero en ningún sitio consta que matara animal alguno. Por aquellos tiempos la raza humana vivía inocentemente y en paz en medio de la atmósfera nebulosa que envolvía la tierra durante la última parte de la época lemúrica, como se describe en el capítulo sobre el bautismo, entre comillas. Los hombres eran criaturas bajo el cuidado de un padre común, hasta que el entendimiento les fue dado en los comienzos de la época atlántica. La actividad del pensamiento desgasta el tejido, que ha de ser reemplazado. Cuanto más bajo y más material el pensamiento, más grande la ruina y más urgente la necesidad de albúmina con la cual hacer rápidas reparaciones. De aquí que la necesidad, la madre de la invención, inaugurase la repugnante práctica de comer carne, y a medida que continuemos pensando en negocios puramente o en líneas materiales, deberemos seguir usando nuestros estómagos como receptáculos de los restos de las víctimas animales asesinadas. Todavía veremos más adelante cómo el alimento carnal nos ha permitido el asombroso progreso material realizado en el mundo occidental, mientras que los indios y chinos vegetarianos han quedado en un estado casi salvaje. Qué triste es darse cuenta de que ellos se verán forzados a seguirnos los pasos y derramar la sangre de criaturas que son compañeras nuestras cuando nosotros hayamos desterrado la bárbara práctica señalada, igual como cesó el canibalismo. Bueno, podemos ver que no tuvo que pasar mucho tiempo para que mucha gente que practicaba el vegetarianismo en el lejano oriente ya ha venido abandonando en menos de un siglo. Ya se puede decir que ha habido un enorme avance del consumo de carne en la gente del lejano oriente. Y eso trae aparejado un enfoque de la mente y del cuerpo de deseos más en los asuntos materiales. Se podría decir que en Occidente estamos ya saliendo de ese proceso. Evidentemente que no se sale de un momento para el otro, pero parecería como que estamos en un tiempo bastante acelerado, porque lo que le costó mucho tiempo a la gente de Occidente, a esta gente de Oriente, que persistió en la práctica del vegetarianismo, en muy poco tiempo ya pasaron a ser carnívoros. Hay que tener en cuenta que cuando se abre un camino que no está abierto, eso demora bastante más tiempo. Después, la gente que viene un poco después, con un poco de rezago, lo que hace es se encuentra un camino que ya está abierto y se aprovecha de eso, pues las cosas salen mucho más rápido. También ellos van a tener que eventualmente, en algún momento, abandonar la práctica de consumo de carne. Sí, adelante. Cuanto más espiritualmente nos desarrollemos, más se armonizarán nuestros pensamientos con el ritmo de nuestro cuerpo y menos albúmina será necesaria para reparar los tejidos. En consecuencia, una dieta vegetal será suficiente para nuestras necesidades.
Pitágoras prescribió la abstinencia de legumbres para los escolares avanzados, a causa de ser muy rica en albúmina y aptas para despertar los bajos apetitos. Que Yo ningún creo sí, ahí donde dice legumbres, es una palabra muy parecida. Tendría que ser leguminosas. sí, porque legumbres son los garbanzos y los... En realidad tiene que ser precisamente las leguminosas, que son los garbanzos, las La lentejas. lenteja. Y lo- ahí lo- lo- esos son las leguminosas. O sea bien, que eh, debe ser que tenía prohibido el consumo de leguminosas. Especialmente un libro que tengo sobre las plantas desde el punto de vista esotérico, dice que las habas tienen la marca del infierno en sí mismo. Es que la presencia de estas leguminosas, que son una abundancia de proteínas, y esas proteínas estimulan el, la actitud, el criterio y el pensamiento dirigido hacia las cosas materiales, cuando el desarrollo tiene que estar cada vez más enfocado hacia lo espiritual. De cualquier manera, todavía hay gente que no consume, que sigue consumiendo carne, entonces pasar por las leguminosas parece una etapa razonable para esa gente, ¿no? Este, Más tarde quizá tenga que pasar por un proceso en donde ir abandonando también solo también las leguminosas, y llegar en algún momento a ser como los iniciados que en determinada etapa solamente comen fruta. Bueno, continuemos, ¿sí? que ningún estudiante que lea esto acuerde imprudentemente, sin embargo, eliminar las leguminosas de su dieta. Muchos de nosotros no estamos preparados todavía para tales extremos. Tampoco podemos aconsejar a todos los estudiantes abstenerse enteramente de comer carne. El cambio deberá venir por sí mismo y desde adentro. Lo que puede ser dicho con toda certeza, no obstante, es que mucha gente come demasiada carne para que les haga bien, pero esto es, en cierto sentido, una digresión y por lo tanto volvamos a la evolución de la humanidad en todo lo que se relaciona con el sacramento de la comunión. A su debido tiempo, la densa niebla que envolvía la tierra se enfrió, se condensó y llenó de agua los diferentes mares. La atmósfera se esclareció y al mismo tiempo Se cortó el audio. las branquias o agallas que le habían permitido respirar en aquel aire cargado de agua densa y las cuales pueden verse en los fetos humanos de hoy, se atrofiaron gradualmente y su función fue Perdón, Se, sí. se cortó un poquito el audio. Yo leo un poquito hasta donde Bueno. a su debido tiempo la densa niebla que envolvía la tierra se enfrió, se condensó y llenó de agua los diferentes mares. O sea que eh, el nivel del mar en esa época era mucho más bajo que actualmente, porque la humedad que ahora está ocupando los mares estaba en la atmósfera. Quiere decir que en la atmósfera debía tener una constitución que le permitía contener más humedad que la que actualmente puede contener. A veces nosotros nos encontramos con que hay un 100% de humedad en la atmósfera, quiere decir que ya está saturada de humedad. En ese tiempo, la saturación tendría que tener un umbral muchísimo mayor que el de ahora, porque si buena parte de esa agua estaba en forma de vapor en la atmósfera, eso tendría que ser así. Y continúo un poquito más. La atmósfera se esclareció
y al tiempo de este cambio atmosférico, una adaptación fisiológica tuvo lugar en el hombre. Las branquias o agallas que le habían permitido respirar en aquel aire cargado de agua densa y las cuales puede verse en los fetos humanos de hoy, se atrofiaron gradualmente y su función fue llenada por los pulmones al pasar el aire puro hasta y desde ellos a través de la faringe. Esto permitió al espíritu, hasta allí envuelto en el velo de la carne, expresarse con palabras y actuar. Bueno, quiere decir que en esta época atlántica también se desarrolló el lenguaje. Antes se emitían sonidos, sí, pero no se podía, no se había desarrollado todavía el lenguaje. Ahora sí continúa tú, Adriana, gracias. Disculpa una cosita nomás porque me queda una duda. Porque acá legumbre, estaba buscando legumbre y dice que es la semilla contenida en las plantas de la familia de las leguminosas. Ah, bueno. Y, O sea, que quiere decir que está bien cuando dice legumbre. Coloquialmente, yo y tenía dice entendido. 3 tipos de lenteja no sé, y otro. Bueno, Este, está. Eso quiere decir que estaba bien, entonces estábamos equivocados. Perfecto, gracias. seguí un poquito más para que yo pueda volver a la Muy lectura. bien. Fue entonces a mediados de los Atlantes cuando el sol brilló por primera vez sobre el hombre tal como lo vemos hoy. Entonces fue cuando vino al mundo por vez primera. Hasta aquellos días había vivido bajo el absoluto control de las grandes jerarquías espirituales, mudo, sin voz ni voto en los asuntos tocantes a su educación, como un niño está ahora bajo el cuidado de sus padres. Pero en el día en que finalmente brotó de la densa atmósfera de los Atlantes, cuando contempló por primera vez las montañas siluetadas claramente definidos contornos sobre la azulada bóveda del cielo, al ver de pronto la belleza de los páramos y de las praderas, las criaturas vivientes, los pájaros en el aire y los hombres, sus semejantes, cuando su vista se vio ilimitada por la parcial desaparición de la niebla que había estorbado su percepción hasta entonces, y por encima de todo, cuando se apercibió a sí mismo, separado y aparte de todos los demás, brotó de sus labios el glorioso y triunfal grito: yo soy, entre comillas. Hasta aquel entonces había venido adquiriendo las facultades que le permitían entrar en la escuela de la experiencia, el mundo fenomenal, como un agente libre para aprender las lecciones de la vida sin trabas, excepto las de las leyes de la naturaleza, que es donde radica su salvaguardia y la reacción de sus propios actos anteriores, lo que después se convierte en el destino, entre comillas. También leyes de la naturaleza, entre comillas. Vemos cómo se marca claramente que la restricción que tenemos está pautada por el propio Dios, porque estas leyes de la naturaleza son completamente inmutables, son permanentes, así como permanente es el propósito que tiene Dios para que nosotros cumplamos nuestra misión aquí en este mundo. La firme e inflexible determinación de que el propósito se va a cumplir, hace que a veces se produzcan adelantes, a veces circunstanciales retrocesos, a veces algunas posibles desviaciones, pero siempre se aplican leyes de naturaleza moral que son tan firmes e inflexibles e impersonales
como las leyes de la naturaleza física. Eso es lo que nos va conduciendo por el camino de la evolución. Perdón. Las restricciones que alguna gente pone a la conducta humana es comprensible siempre y cuando que no se atente contra las leyes de la naturaleza. Nosotros estamos viendo como en los últimos tiempos, lamentablemente en el mundo ha venido proliferando algunos criterios en donde no se tiene en cuenta la naturaleza. Más bien se la deja de lado para valorar por encima de la naturaleza lo que se podría decir la autopercepción que muchas veces está implantada por manipulaciones de otros. Estamos viendo en este tiempo que lamentablemente estas leyes de Dios están siendo dejadas de lado, no están consideradas y valoradas como corresponde, porque nuestro libre albedrío nosotros tenemos libre albedrío bajo las pautas de estas leyes, que son, como decía, leyes físicas y leyes morales. Hacer reglamentos o leyes sociales que estén en contraposición de estas leyes de la naturaleza física y moral es un gravísimo error que lo único que puede traer como consecuencia es dolor. Y que está trayendo, porque las cosas que pasan, todos los terremotos, los maremotos, todos los volcanes, no sé, inundaciones. Y sí, la advertencia la tenemos repetida incansablemente en la Biblia. Tenemos advertencias de que sigamos el camino recto, que ablandemos nuestro corazón para buscar hacer lo justo. Pero como el libre albedrío es una ley también inflexible, se nos deja que sigamos haciendo lo que nos sale hasta que llegue el tiempo del fin de estos ciclos. Se habla en varias ocasiones del fin de los tiempos. Estamos pasando por ciclos en donde nunca se repiten exactamente las mismas condiciones, porque los espirales van haciendo que siempre se vaya adelantando, pero llega un momento que se tiene que terminar ese proceso de los ciclos, y este es el fin de los tiempos, en donde se mide qué es lo que hay en el interior de cada ser humano. Si hay alguna forma de corrupción o de bajeza, hasta qué punto existe, y si es posible limpiarla por algún procedimiento que siempre va a implicar servicio a los más necesitados, a los más vulnerables, o si ya la contaminación es demasiado grande y necesariamente se va a tener que hacer una separación. Bueno, pero parecería que nos acercamos a esos tiempos. Así que, el alimento, seguimos, el alimento contenido, un exceso de albúmina de la carne, con la cual se había hartado hasta entonces, cargó su hígado más de lo que era capaz y entorpeció su sistema, haciéndolo áspero, adusto y brutal. Fue perdiendo la visión espiritual que le habían revelado los ángeles guardianes en quienes había confiado, y vio solamente las formas de los animales y de los hombres. Los espíritus con quienes había vivido en amor y fraternidad durante los primeros tiempos atlantes se oscurecieron por el velo de la carne. Todo era muy extraño y él les empezó a temer. En consecuencia, llegó a ser necesario darle un nuevo alimento que pudiese ayudar a su espíritu a sobreponerse de las moléculas de carne altamente individualizadas, como ha sido explicado en el concepto Rosacruz del Cosmos, capítulo sobre la asimilación. Bueno,
acá está la página, pero... y armarle para la batalla con el mundo y empujarle hasta la propia personificación. Así como nuestros cuerpos visibles compuestos de materias químicas pueden nutrirse solamente con alimentos químicos, asimismo se necesita espíritu para actuar sobre el espíritu, ayudándole a eliminar las pesadas sustancias proteicas y estimulando el decaído espíritu humano. La emergencia de los atlantes del diluvio, la liberación de la humanidad de la reglamentación absoluta de los guardianes sobrehumanos visibles, su colocación bajo la ley de consecuencia y las leyes de la naturaleza, así como la dádiva del vino, están descritos en las narraciones de Noé y de Moisés, que no son más que diferentes versiones de los mismos acontecimientos. Tanto Noé como Moisés condujeron a sus prosélitos a través del agua. Moisés apela al cielo y a la tierra para atestiguar que ha colocado delante de ellos la bendición y la maldición y les exhorta a escoger el bien o sufrir las consecuencias de sus actos, y entonces les abandonó. El fenómeno del arco iris requiere que el sol esté cercano al horizonte. Cuanto más cerca, mejor. Es necesario también una atmósfera clara y una nube oscura en la parte opuesta del firmamento. Cuando en tales circunstancias un observador mira de espaldas al sol, puede ver los rayos del sol refractados a través de las gotas de lluvia, como un arco iris. En los tiempos primeros de los atlantes, cuando no existía la lluvia como ahora y la atmósfera no era más que una nebulosa húmeda y caliente, a través de la cual el sol parecía una de nuestras lámparas en un día de niebla, el fenómeno del arco iris era un imposible. No pudo hacer su aparición hasta que la niebla se condensó en agua, inundó la tierra y dejó la atmósfera clara como se describe en la narración de Noé, lo que de esta manera apunta a la ley de ciclos alternos que trae el día y la noche, verano e invierno, e invariables consecuencias, y a la cual el hombre está sujeto en esta edad presente. Noé cultivó el vino y obtuvo un espíritu para estimular al hombre. Así, aprovisionado con una constitución mixta y un régimen mixto también apropiado para lo sucesivo y con leyes divinas para guiarle, la raza humana fue dejada a sus propios medios e iniciativas en la batalla de la vida. Naturalmente que, sí, naturalmente que es dejada a sus medios, sus propios medios de iniciativa, pero siempre regulado por la ley de consecuencia, que, que lo que hace es actúa básicamente en el tiempo de la cosecha de la vida, el individuo va obrando y después de que se muere ya deja la posibilidad de seguir abriendo camino, se vuelve latente y hay que cosechar lo que se sembró. Y eso produce efectos. Esto inevitablemente va a producir dolor o alegría, según que se haya obrado de acuerdo con la voluntad divina, se haya obrado con un sentimiento de querer hacer el bien, y cuidando el sentimiento de los demás y siendo lógico y veraz en lo que se plantea. Eso produce un estado de alegría interior. Pero es significativo también que se menciona que Noé cultivó el vino, esto está en el Génesis también, en el principio de la Biblia, y también se menciona la aparición del arco iris, y se lo menciona precisamente como una señal del pacto que se establece, el tratado que se establece, que
le llama Antiguo Testamento, pero tendría que llamarse Antiguo Pacto o Antigua Alianza o Antiguo Tratado, que se establece entre Dios y la humanidad que está representada por Noé. La señal del pacto es precisamente el arco en las nubes, el arco iris, que aparece por primera vez en este tiempo atlántico y que va a continuar así y recién al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, se menciona que es el señal del fin de los tiempos. Aparece de nuevo mencionado arco iris, lo que significa que posiblemente haya nuevamente un cambio en la constitución de la atmósfera o algo análogo que haga que desaparezca esta condición. Se nos dice que el mar ya no es en el Apocalipsis. Y se nos dice que va a haber una luz permanente. Esa luz permanente posiblemente sea resultante de que el cuerpo del alma de la gente va a estar brillando y posiblemente haya alguna otra condición que haga que la Tierra se vuelva luminosa, que irradie, que no solamente refleje la luz del sol, sino que también irradie. Hay unas cuantas señales que están marcadas allí que evidentemente no se gestan fácilmente, pero sí podemos saber que la gestación de todas estas condiciones tienen un proceso que se podría decir astrológicamente de cardinalidad, de fijeza y de condición fluctuante como la de los signos comunes. Primero se toma la iniciativa, se empieza a abrir el camino, y una vez que quedó abierto el camino poniendo todo el empeño y el esfuerzo en eso, entonces hay todo un tiempo de continuidad, de aparente equilibrio, pero ese equilibrio lentamente va dando lugar a un proceso en donde se da una fluctuación que es algo previo a un salto cualitativo, a un cambio de nivel. Entonces, en cada una de las eras astrológicas y de las épocas que nos toca vivir, se dan estos procesos que son procesos naturales, que son macrocósmicos y microcósmicos, se dan a nivel del planeta y del sistema solar, así como se dan en el interior de los seres humanos. Entonces podemos esperar que una vez que se pasa por un proceso de fluctuación, como estamos en la era de Piscis, que es un signo fluctuante, que algunos lo denominan signos comunes, otros signos mutables, se va acelerando este proceso de vaivén entre estados que en definitiva nos van a conducir en algún momento a abrir un nuevo camino, a una nueva iniciativa en un nivel más elevado. No estoy diciendo que con esta era de Piscis culmine la época en la que estamos viviendo, es la época aria, pero sí en cada una de las eras comunes se acelera ese proceso. Posiblemente en la era de Capricornio se llegue a establecer creo que la nueva Galilea. No falta mucho astrológicamente hablando en cuanto a cantidad de encarnaciones, sí, a grandes rasgos de la humanidad, tampoco son muchas, más bien pocas, pero todo lo que nosotros vayamos haciendo ahora, aunque nos parezca que no tiene un efecto, no va a cambiar el mundo, verdaderamente que el mundo sí se cambia siendo fiel en lo pequeño, afirmándose en vivir los valores que uno siente que son justos y verdaderos, vivirlos en el presente, y ese pequeño aporte que aparentemente es pequeño para uno,
uno no puede saber las repercusiones que puede tener. El obrar de un ser humano incide sobre todos los demás, y a veces hay algunos que están en una condición de incertidumbre, y un pequeño accionar los habilita a tomar decisiones, que es decir, nos estamos influyendo mutuamente. Por eso es que cuanto más nos afirmemos internamente en buscar hacer lo justo y ser correctos, considerados, pero también veraces y valientes, de esa forma también vamos a estar abriendo un camino, contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades de abrir un camino que nos va a conducir a un tiempo en donde está predicho que va a ser tiempo de profunda alegría, de poder estar conviviendo con los otros seres humanos en armonía, con una actitud de colaboración, estar disponible siempre para brindar un servicio, para ayudarnos mutuamente y para cuidar a nuestros hermanos menores, que son los animales. Eso está muy bueno que lo concibamos como algo posible, como una realidad interior, porque eso, de esa forma también le vamos a estar dando vida y acelerando el camino de que eso verdaderamente se dé así como está escrito que se tiene que dar. El tiempo ya sabemos que depende de que nosotros lleguemos a la maduración de todas estas condiciones. Y bueno, creo que ya con esto podemos dejar la segunda parte del sacramento de la comunión, que por ahora viene siendo todo un preparativo para ver cómo nos introduce este sacramento de la comunión en este capítulo cuarto, la segunda parte que también se subtitula En memoria mía, y empieza hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto ya lo podemos dejar para la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias por la concurrencia. Gracias, Raúl. Gracias, Adriana. Gracias. Acá estamos. Nos estamos comunicando, como siempre. Gracias. Bueno, chao. Bueno, que bien. Que pasen bien. Hasta la próxima. Gracias. Chao.